Hola, bienvenidos a un programa más de Siempre Sano. El tema del día de hoy va a ser súper interesante porque vamos a tratar de una patología que de hecho muchas personas tienen, como por ejemplo el hígado graso. Pero para poder saber cuál es la fisiopatología del hígado graso, vamos a primero a explicar qué es el hígado y qué funciones cumple en nuestro organismo. El hígado es un órgano muy versátil, de hecho cumple funciones de homeostasis y obviamente metabolismo en nuestro cuerpo, además de que el órgano tiene un alto poder reconstructivo o regenerativo, pero esto no va a ser posible si es que siempre lo estamos exponiendo a constantes xenobióticos. ¿Qué quiere decir xenobióticos? Son sustancias químicas del exterior, como por ejemplo los pesticidas en los alimentos e incluso también sustancias que segregan algunos vegetales. Pero para entrar en el tema vamos a explicar cuáles son las principales funciones de este órgano muy importante como el hígado. Pues el hígado almacena glucógeno. ¿Qué quiere decir glucógeno? A partir de los carbohidratos que consumimos, que obviamente en nuestro cuerpo nos va a proporcionar glucosa, el hígado coge esa glucosa y la almacena como forma de glucógeno para poder tener energía durante un periodo más prolongado de tiempo o para poder usar esa energía después y que obviamente no se catabolice la proteína, el músculo, la proteína de nuestro músculo o los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo. También va a cumplir funciones como desintoxicación de nuestro organismo. Es el primer órgano que hace esta desintoxicación del organismo, acompañado también de los riñones, de los pulmones y por supuesto de la piel, ya que también la piel hace esta función. También va a sintetizar hormonas y a sintetizar bilis, que la bilis es muy importante para poder degradar los ácidos grasos provenientes de la dieta o la alimentación. Hay dos tipos de enfermedad hepática o de hígado graso. En este caso existe la enfermedad hepática no alcohólica y también existe la enfermedad hepática alcohólica, que por su propio nombre, por su mismo nombre, quiere decir que está causado por el exceso o consumo de alcohol en el organismo. Pero en este caso en particular vamos a hablar sobre la enfermedad hepática no alcohólica, que es cuando el hígado se llena de grasa. ¿Y qué pasa cuando el hígado se llena de grasa? O más que todo, ¿qué factores son los que van a influenciar a que el hígado o que las células hepatocitas del hígado se llenen de grasa? Va a ser dada por los alimentos altos en fructosa. ¿Qué quiere decir fructosa? Fructosa es ese azúcar simple de las frutas, pero más que todo es la fructosa industrializada, como por ejemplo lo podemos ver en los jarabes de maíz o en estos alimentos que son ultraprocesados, azucarados, que como ingrediente tienen jarabe de fructosa o jarabe de maíz. También está dado esta afección por la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertrigliceridemia, el sedentarismo y por supuesto el sobrepeso y la obesidad. Voy a hablar sobre dos de sus complicaciones. Y la primera es la esteatosis hepática. Esto quiere decir que aparte de tener hígado graso, vamos a tener también inflamación. Y pues la segunda complicación sería la cirrosis, que mediante esta inflamación el hígado va a encargarse, o bueno, el sistema inmunológico va a encargarse de poder cicatrizar esa inflamación o ese hígado y pues se va a transformar en fibrosis. En este momento vamos a hablar sobre la prevención del hígado graso y qué vamos a hacer para poder prevenir tener hígado graso. Fácil, vamos a tener que hacer una modificación en nuestro estilo de vida. Esto quiere decir que vamos a optar por una alimentación nutritiva, saludable, que obviamente sea balanceada, pero que también tengamos en prioridad los alimentos nutritivos y que también coloquemos los alimentos de ocio, pero siempre en un balance. Es muy importante no ser sedentarios, sino que movernos por intuición, también poder hacer más actividad física y ejercicio físico programado, entiéndase por un deporte, ir al gimnasio, andar en bicicleta, trotar, correr, caminar, etc. También es muy importante que manejemos nuestro estrés, porque también el estrés está relacionado con la inflamación, y además dormir de 7 a 8 horas diarias, que siempre se los repito. Y para el tratamiento de esta afección, que es el hígado graso, no vamos a eliminar la fructosa. De hecho, vamos a consumir frutas, pero de
bajo impacto glucémico. ¿Qué me refiero a bajo impacto glucémico? Que obviamente no va a alterar nuestra glucosa en sangre cuando estemos consumiendo pues estas frutas. ¿Cuáles son estas frutas de bajo impacto glucémico? Los frutos rojos o los frutos del bosque, como por ejemplo arándanos, moras, frambuesas, frutillas, cerezas. Todas esas frutas son de bajo impacto glucémico. También la naranja y la mandarina, pero no en jugo obviamente, sino consumiendo la fruta como tal. También es muy importante controlar las grasas, el exceso de grasa. No porque las grasas sean malas, sino que ya tenemos un hígado graso y por lo tanto vamos a procurar no llenarlo más de grasa, y para obviamente facilitar el metabolismo de nuestro organismo, ya que cuando el hígado está lleno de grasa no va a funcionar de igual manera como cuando un hígado está sano. Entonces vamos a aligerar esa carga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Obviamente consumiendo grasas saludables que sean desinflamatorias, como por ejemplo el omega 3, que es muy importante, que lo pueden conseguir en suplementos o en pescados. Y también obviamente el consumo de omega 9, que es el aceite de oliva virgen extra en ensaladas. Muy importante bajar a las frituras o dejar de cocinar siempre los alimentos en frituras. Incluso es verdad que el aceite de oliva es un buen aceite para freír los alimentos. Ya no vamos a optar por esta cocción, vamos a optar por cocciones más saludables, como por ejemplo al vapor, al horno, a la plancha. Y también por supuesto se podría utilizar el air fryer o la freidora de aire. También es muy importante consumir carbohidratos de origen complejo, y si ustedes vieron mi primer programa saben a lo que yo me voy a referir, pero si no lo vieron, tranquilos que yo los voy a nombrar nuevamente. Los carbohidratos complejos son esos carbohidratos que nos van a dar energía, pero por un periodo más prolongado de tiempo, y que obviamente no van a subir nuestra glucosa o nuestro azúcar en sangre tanto como los carbohidratos simples. ¿Cuál es esta fuente de carbohidrato complejo o de almidón? Porque los carbohidratos complejos tienen almidón. Son todos los cereales como arroz, quinoa, también la avena, tubérculos como papa, yuca, camote. Estas frutas que tienen alto contenido de almidón, como el plátano verde o el plátano maduro. Y por supuesto también los granos o leguminosas, que también las conocemos como frijol, lenteja, garbanzo, granos como también el chocho. Es una excelente fuente de carbohidrato complejo. Ahora, es muy indispensable que cuando tengamos hígado graso hagamos ejercicio físico, pero que este ejercicio físico sea algo que tú quieras realizar. No necesitas ir a un gimnasio y matarte de cansancio y hacer algo que no te gusta. Más bien es algo que a ti te agrade, más bien es algo que todos los días quieras ir a hacer esa actividad, como por ejemplo natación, bailar, trotar, correr, lo que a ti te guste. Porque se trata de que nosotros podamos movernos, porque nosotros somos seres humanos y estamos hechos para el movimiento. Así que haz algo que a ti realmente te guste y que no sientas que es una obligación o una clase de martirio. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas del público que nos han hecho por redes sociales. Y la primera pregunta es de Karen. ¿En qué tiempo se cura el hígado graso? Debemos saber que eso va a depender netamente del paciente, si va a tener adherencia al plan alimentario que el nutricionista o que obviamente el médico le va a enviar, porque acuérdense que hay que ir de la mano de un nutricionista y también de un médico clínico que se especialice en este tema de hígado graso. Y también va a depender muchísimo del organismo de la persona. Recordemos que no todo el organismo de las personas son iguales y que algunos van a requerir más tiempo de sanación que otros. Asimismo, recordemos que para llegar a obtener el hígado graso o a tener esta afección, nos demoramos bastante de tiempo para llegarla a tener. Recordemos que no de la noche a la mañana subimos de peso y no de la noche a la mañana vamos a bajar de peso. Asimismo con las enfermedades. No de la noche a la mañana vamos a contraer una enfermedad y no de la noche a la mañana vamos a sanar alguna afección o enfermedad. Ahora continuamos con la segunda pregunta. Evelyn nos está preguntando, ¿debo dejar por completo la fruta? Y bueno, pues la respuesta a esto es que no se debe dejar por completo la fruta. La fruta tiene alto contenido de fibra, que eso también es muy importante en el tratamiento para esta afección, el consumo de fibra. Pero vamos a optar por frutas de bajo impacto glucémico, como lo expliqué anteriormente. ¿Y cuáles son estas frutas de bajo impacto glucémico? Los frutos rojos,
como por ejemplo las cerezas, las frambuesas, las frutillas, los arándanos. También pues se encuentra la mandarina y la naranja. Ahora vamos con la última pregunta. Xiomara de Instagram nos está preguntando, ¿debo eliminar el arroz por completo? Y la respuesta a esta pregunta es que no. No debes eliminar el arroz por completo. De hecho, puedes hacer la técnica de almidón resistente. ¿Qué quiere decir la técnica de almidón resistente? Primero debemos recordar algo. El calor va a separar nutrientes y el frío va otra vez a unir esos nutrientes. Entonces, el arroz, si bien es cierto, sí, el arroz blanco, por así decirlo, es un carbohidrato simple, pero podemos hacer esta técnica de almidón resistente para convertirlo en un carbohidrato complejo. Esto quiere decir que cuando nosotros ya hayamos preparado el arroz y ya esté listo, lo vamos a dejar enfriar unos minutos para que obviamente el calor de este alimento no dañe a la refrigeradora y por supuesto no pase el calor hacia los otros alimentos que están dentro de la refrigeradora. Por eso es muy importante dejar enfriar los alimentos para llevarlos al refrigerador. ¿Ok? Una vez que ya esté frío, lo llevamos al refrigerador por 24 a 48 horas. Tú lo que vas a hacer es servirte la porción adecuada, la que a ti te toca. Entonces solamente los vas a calentar un poquito, que estén un poquito tibios para que no se separe otra vez ese almidón resistente que se ha creado gracias al frío. Y para finalizar, continuamos con el NutriTip del día. Si eres esa persona que te encanta la mayonesa y obviamente no la puedes consumir porque tienes alguna afección como hígado graso o algún otro tipo de patología, yo te voy a recomendar un dip saludable de mayonesa, que obviamente sería, sustituto de la mayonesa, que sería aguacate con yogur griego, un poquito de sal, limón, pimienta negra al gusto y gotitas de aceite de oliva virgen extra, y te va a quedar delicioso y muy parecido a una mayonesa. Y por supuesto, quiero recordarte que por favor no te olvides visitar a un profesional de la salud y que no te dejes llevar por esta desinformación que existe en redes sociales. Nos vemos pronto en otro programa de Siempre Sano.